Bueno, buenos días. Entonces, como nos contó Marlene, el día de hoy queremos hacer el lanzamiento oficial de nuestra nómina de logro. Tenemos en este momento en pantalla nuestro menú principal, en donde tenemos unas opciones de nómina, algunos reportes, los contactos, algunos temas de configuración y algunos temas de avanzadas. ¿Listo? Yo voy a pasar por cada uno de ellos, haciendo un recorrido, digamos, lógico sobre cada una de las opciones. Primero, lo que les quería recordar es que la nómina de logro se puede adquirir de manera independiente, se puede adquirir como cliente de logro, también están las dos posibilidades. ¿Qué beneficios tiene la nómina de logro? La nómina de logro nos permite liquidar de manera muy rápida todos los devengados y deducciones de los empleados que tengamos matriculados en nuestra compañía. Va a permitirnos ingresar cualquier tipo de novedades y va a tener un proceso de implantación muy rápido porque sembramos mucha información por defecto. Entonces, ese es un pequeño resumen de lo que tiene la nómina de logro, pero vamos a entrar en más detalle en cada una de las opciones. Nos gusta empezar por la configuración para saber qué es lo que hay que configurar para poder utilizar la nómina de logro. Pero antes, entonces, les voy a contar que cuando ustedes adquieren la nómina de logro, hacen un proceso de configuración inicial en el cual nos dicen cuáles son sus datos básicos de organización. Si quieren, pueden cargar empleados y nos dan información de si quieren cargar acumulados o no dentro de la aplicación. ¿Listo? Eso es como un pequeño resumen de lo que pasa en la configuración inicial. Eso no lo hacemos acá dentro del webinar para agilizarlo un poco. Vamos entonces a empezar a hablar de las opciones requeridas para la configuración. Vamos a empezar con la más importante, que es la organización. Para los que conocen Logro, verán que la organización en la nómina tiene un aspecto muy similar a la que tenemos en Logro. La diferencia, ¿cuál es? Que en la nómina nosotros no pedimos información de responsabilidades fiscales, pero toda la demás información es muy similar. Tenemos información general, información de contacto. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que es muy importante dentro de la nómina hablar de los parámetros como tal que van a regir nuestra nómina. Aunque hay muchos parámetros, yo acá en esta demostración voy a hablar de unos particulares que son bastante importantes y uno de ellos es la frecuencia de pago. ¿Con qué frecuencia ustedes pagan su nómina? Para eso entonces tienen este parámetro y ese parámetro tiene algunas opciones que pueden ser decadal, mensual o quincenal. Para efectos de esta demostración, yo voy a dejar la frecuencia de pago de esta organización que es Viva Natural en quincenal. Otro parámetro importante es cómo está definido su calendario. El calendario puede estar definido en días comerciales. ¿Eso qué quiere decir? No importa los días que tenga el mes. Yo siempre pago los 30 días completos. Eso significa días comerciales. Pero ustedes también pueden decir que tienen días calendario. Por ejemplo, en nuestra compañía, lo que aplica son los días calendario. ¿Eso qué quiere decir? El ejemplo más común es en febrero. Febrero tiene 28 días por lo general. ¿Eso qué quiere decir? Que la segunda quincena de febrero a mí no me estarían pagando 15 días, sino 13 días correspondientes a el 16. ¿Hasta cuándo? Hasta el 28 de febrero. Igual, si ustedes tienen alguna duda con respecto a algunos campos, van a encontrar dentro de la aplicación muchas ayudas que les van a ayudar, como su nombre lo indica, a entender ciertos temas que de pronto son ajenos a ustedes. Dentro de los parámetros, como les decía, hay muchos. Esos eran algunos de los que les quería mencionar. Por acá están todas las entidades que vamos a utilizar dentro del proceso de la liquidación de la nómina, que ahorita más adelante vamos a ver cómo nos van a servir dentro de todos los procesos. Entonces, eso es cuando configuramos la organización. Recordemos, empatando con lo que les contaba ahorita de la configuración inicial. La configuración inicial nos va a preguntar por toda esa información, pero ustedes en cualquier momento pueden venir acá a esta opción que les estoy mostrando a hacer las modificaciones que consideren necesarias. ¿Listo? Paso número 1, organización. Siguiendo en la configuración, entonces vamos a hablar un poquito de lo que son los conceptos de nómina. Los conceptos de nómina son casi que la columna vertebral y lo que nos va a servir a nosotros en el momento de calcular devengados y deducciones. Nosotros, por defecto, en ese proceso de configuración inicial, sembramos todos estos conceptos que yo les estoy mostrando. ¿Como cuáles? Todo el tema de comisiones, horas extras, licencias de maternidad, licencias no remuneradas. Entonces, lo que hicimos fue coger todas esas novedades o esos conceptos que sabemos existen en la vida real y traerlos a la nómina para que ustedes no los tengan que configurar uno a uno. Eso nos ayudará mucho a agilizar el proceso de implantación. Entonces, si buscamos por acá, les voy a mostrar algunos.
Si buscamos acá maternidad, por ejemplo, mírenlo acá, está el concepto de maternidad. Si buscamos, por ejemplo, horas extras, también los van a encontrar. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que sabemos que las compañías, aunque esto les va a servir mucho, ustedes pueden tener conceptos propios que pueden llegar a configurar. Para eso pueden utilizar nuevo concepto. Por ejemplo, ¿cuál? Ustedes tienen un convenio con un gimnasio, por decir cualquier cosa. Entonces, ustedes pueden venir acá a crear ese convenio y ustedes pueden decir, es que yo tengo un convenio con un gimnasio y lo pueden guardar. Listo. Yo acá no lo voy a guardar, pero simplemente era para mostrarles que ustedes en cualquier momento pueden crear nuevos conceptos y los pueden empezar a usar en la liquidación de la nómina. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Dentro de ese proceso de configuración inicial que les estaba contando ahorita, nosotros sembramos mucha información que es legal y que es requerida al momento de hacer liquidaciones de la nómina. Hoy me acompaña Luz Janet y Luz Janet nos va a hablar un poquito de esa información que es fundamental y que es legal para que la nómina opere de manera correcta. Janet, ayúdame entonces con esos datos básicos legales. Hola Laura, ¿me escuchas? Hola, súper bien. Bueno, muy buenos días para todos. Como Laura nos dice, el software tiene una configuración de unos parámetros que ustedes nunca van a tener que modificar, ya puesto que estos parámetros son parámetros legales, son parámetros que pueden cambiar cada año según la ley, como lo que es el salario mínimo, el auxilio de transporte, el valor de la VT, y estos valores hacen que otros topes y otros valores de parámetros del software se actualicen inmediatamente, ya que muchos son con base en mínimos en valor de la VT, como son, por ejemplo, los cálculos de la retención en la fuente. También tenemos las fechas en las que se pagan la prima de servicios cada semestre, las fechas en las que se pagan los intereses de cesantías, en las que se generan las cesantías para el fondo. Tenemos todos los parámetros que tienen que ver con las deducciones de seguridad social, tanto a nivel de empleado como de empleador. Y tenemos todas las tarifas que se manejan a nivel de la ARL, todas las tarifas que tienen que ver con las horas extras, puesto que todos estos valores son ya definidos por ley, no tienen ninguna modificación que pueda hacer un usuario, entonces así no corremos ningún riesgo de que puedan ser modificados y calcularse con valores que no corresponden. También tenemos todos los porcentajes mínimos de las incapacidades, aunque ustedes podrían hacer pagos por incapacidades correspondientes a 100% en enfermedad común si así lo requieren. Bueno, Laura, esto es todo, ya puedes seguir, muchas gracias. Perfecto, Janet, muchísimas gracias a ti. Entonces, ya retomando con todo lo que es la configuración, entonces ya sabemos, hay unos parámetros de organización, hay un listado de conceptos que ofrecemos por defecto y hay un montón de parámetros internos legales que nos van a servir para el cálculo de todos los devengados y deducciones en nuestra nómina. Siguiendo con la configuración, entonces vamos a hablar un poquito de lo que son los centros. Los centros son opcionales, no todas las compañías manejan centros de responsabilidad, ustedes pueden definir sus centros y en el momento de crear sus empleados los pueden asociar a un centro específico. ¿Listo? Más adelante vamos a hablar entonces de la contabilización de la nómina, eso lo dejamos siempre para el final, entonces no me voy a adelantar todavía. Vamos a hablar ahora de los contactos. ¿Qué son los contactos? Los contactos son aquellos terceros o personas o entidades que nos ayudan con ciertos conceptos dentro de la nómina. Entonces, por ejemplo, cuando estoy creando un empleado, necesito asociarle cuál es su EPS. La EPS es un contacto. Cuando estoy creando, por ejemplo, los parámetros de organización, estábamos hablando de que la organización tiene asociada una ARL, la ARL es un contacto. Los contactos en la nómina son muchos porque entonces estamos hablando de las EPS, de los fondos de cesantías, de los fondos de pensiones, todos esos nosotros los sembramos también por defecto. Pero al igual que en los conceptos, ustedes pueden crear nuevos contactos en caso de que sean necesarios. Nosotros, como les digo, sembramos muchísimos, entonces por acá ustedes van a ver operadores, van a ver los bancos, van a ver cualquiera que necesiten, y si ven que hay alguno que no, está, por ejemplo, con el concepto que estábamos creando ahorita del convenio con el gimnasio. Si ustedes quisieran crear como contacto al gimnasio, lo pueden hacer. La creación de contactos es muy sencilla.
Acá simplemente les pedimos una identificación como tal del contacto y una información en donde los podamos contactar como tal. ¿Listo? Entonces, crear un contacto es muy sencillo. Y lo mismo que mencionábamos ahorita, el proceso de implantación se hace muy rápido, ya que sembramos también todos estos contactos. Listo. Entonces, eso por el lado de contactos. Ahora, entonces, vamos a hablar de un tema muy importante para la nómina, que son los empleados. Para eso, dentro de la sección de nómina, vamos a encontrar una opción que se llama gestión de empleados. La gestión de empleados está dividida en 3 pestañas. La pestaña de vinculados, la pestaña de empleados en proceso de vinculación y la pestaña de empleados desvinculados. ¿Por qué están divididos en 3? Entonces, los empleados vinculados son aquellos a los que yo les voy a pagar la nómina. Tengo cómo calcular sus devengados, sus deducciones y su total neto. ¿Listo? Tienen toda la información requerida, su tipo de contrato, su salario, si tiene retención en la fuente o no. Todo ese tipo de cosas están asociadas a ese empleado que está vinculado. Los que están en proceso de vinculación, como su nombre lo indica, no tengo todavía toda esa información, entonces la nómina no los tiene en cuenta al momento de hacer liquidaciones. ¿Cómo así? Yo sé que la próxima semana entra un nuevo empleado a mi compañía. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a ingresar la información que conozco de él y luego lo que hago es que cuando la completo, ese empleado pasa de ser un empleado en proceso de vinculación a un empleado vinculado. ¿Listo? Los desvinculados, ¿cuáles son? Son aquellos empleados que tuvieron en algún momento un contrato con mi compañía. Yo les pago, les hago todo el proceso, pero llegó un momento en donde finalicé el contrato con ellos. Cuando finalizo el contrato con ellos, entonces pasan a ser empleados vinculados a empleados desvinculados y nosotros guardamos toda la historia y todos los pagos que se hicieron a ese empleado. Entonces, por eso nos gusta que quede dentro de esa historial de empleados desvinculados. ¿Listo? Ahora, una pregunta que nos hacen mucho. ¿Cómo puedo ingresar empleados? Los empleados se pueden ingresar de 2 formas en la nómina. Se pueden ingresar a través de la opción de nuevo empleado, en donde vamos a ver un formulario con 3 pestañas, ahorita se los muestro, y lo podemos hacer también a través del proceso de importación de empleados. Para eso, acá en el botón de más opciones van a encontrar una opción que se llama importar empleados. Para los que ya conocen Logro, saben que nuestras importaciones son muy sencillas porque nosotros damos un paso a paso y una ayuda para saber cómo se hacen esas importaciones. En nómina no tenemos una excepción a eso, lo manejamos de la misma manera. Descargamos una plantilla, la plantilla nos va a mostrar campo por campo toda la información requerida para poder crear empleados y finalmente cuando tengamos esa plantilla diligenciada podemos seleccionarla y hacer el proceso de importación para que sea más rápido. Si ustedes no necesitan hacerlo de manera masiva, sino que quieren ingresar un empleado porque es alguien nuevo simplemente, no tienen que recurrir a la importación, sino que lo pueden hacer a través de la opción de nuevo empleado. Para eso, entonces les voy a mostrar, vamos a navegar a uno de nuestros empleados, vamos a navegar, por ejemplo, a este, que es Gómez Margarita, también para los que lo conocen Logro y para los que no. Todo lo que vean con color azulito es porque tiene un link dentro de la aplicación y nos permite navegar a una ventana independiente. Vamos a ver qué pasa acá cuando le doy clic en Margarita. Miren que esta es como la hoja de vida de nuestro empleado, todo el resumen, toda la información que requiere la nómina para hacer todos los cálculos de vengados y deducciones. Esta es Margarita Gómez, acá vemos toda esa información de salarios, información laboral y tenemos una información muy importante que es la información de los 5 últimos comprobantes de nómina. ¿Cuáles son los 5 comprobantes que yo le realicé las últimas 5 veces que yo le pagué? Listo. Desde acá también podemos navegar al comprobante, pero eso lo vamos a ver más adelante. También tenemos una información muy valiosa que son las vacaciones que nos permite responderle a los empleados de manera rápida. ¿Cuáles son las vacaciones que tiene pendientes por disfrutar? Eso lo podemos ver accediendo a esos empleados. Listo. Cuando yo edito un empleado, entonces acá era donde les quería mostrar, los empleados están divididos en 3 pestañas, información está dividida en pestañas, que es la información básica, la información laboral y la información salarial. ¿Listo? ¿Qué pasa? La aplicación de la nómina de Logro es muy poderosa en cuanto a la retención en la fuente. Manejamos los 2 procedimientos, manejamos todos los alivios y con esta información hacemos todos los cálculos respectivos para la retención en la fuente al momento de liquidar una quincena o de liquidar una década o un mes. ¿Listo? Adicionalmente, entrando con ese tema de la retención en la fuente, dentro de las opciones avanzadas van a encontrar los porcentajes semestrales de retención en la fuente. ¿Qué hace la nómina? La nómina, cada que se termina
un semestre específico, calcula el porcentaje que le aplica a cada empleado y ustedes pueden ver eso en cada semestre. ¿Listo? Entonces eso como opción avanzada. Siguiendo entonces acá con los empleados entonces dentro de la información laboral, que también es una información muy valiosa, entonces tenemos todas las entidades relacionadas con él, como por ejemplo su EPS, sus fondos de pensiones, su caja de compensación, su clase de riesgos y su fondo de cesantías. ¿De dónde sale entonces toda esta información? Recordemos entonces que ahí lo ligamos con los contactos que les mostraba ahorita. Ustedes acá, por ejemplo, en la entidad de salud van a ver todas las EPS que existen en Colombia y así van a poder asociar a cada empleado esa entidad correspondiente. ¿Listo? Entonces eso en cuanto a empleados. Janet, ¿cómo vamos? ¿Voy muy rápido? No, Laura, vamos bien. Perfecto. Les voy a recordar antes de seguir que pueden hacer todas sus preguntas utilizando el iconito que van a encontrar de preguntas a mano derecha, creo que está. Entonces, para que no lo olviden. Listo. Siguiendo entonces acá, como ya hablamos de los empleados, vamos a hablar ya de lo que más nos interesa dentro de la nómina, que es ya hacer el proceso de liquidación. Y para eso entonces van a encontrar dentro de la nómina una opción que se llama la gestión de pagos de nómina. ¿Listo? La gestión de pagos de nómina es vital. ¿Por qué? Porque acá es donde se van a lanzar todos esos procesos de liquidación de la nómina, quincena tras quincena, mes tras mes, década tras década, dependiendo de ustedes cómo tengan configurado el parámetro de organización. ¿Listo? ¿Qué pasa? Yo intencionalmente, esta compañía la tengo no al día de hoy, estamos en octubre, sino que yo la dejé para que estuviera en junio, precisamente en la segunda quincena de junio. ¿Para qué? Para que ustedes vean el comportamiento que tiene la aplicación con relación a la prima. ¿Listo? Entonces, la gestión de pagos de nómina, al igual que la gestión de empleados, también tiene 3 pestañas. Está todo lo que está en proceso, que en este caso serían las quincenas que yo tengo en proceso y que yo estoy haciendo revisiones o estoy ingresándole más novedades a mis empleados y aún no la tengo como una nómina definitiva. ¿Listo? Eso en cuanto a los que están en proceso. Tengo otra pestaña de por pagar, es todas las quincenas o adelantos o primas o cualquier otro concepto que tenga por pagar. Y está el historial de pagos, que es todo lo que ya pagué, en donde puedo ir a consultar cualquier valor específico. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de lo que está en proceso, que en este caso es la quincena, como les contaba, del 16 al 30 de junio. Yo les voy a mostrar en qué consiste entonces liquidar dentro de la nómina de logro una quincena específica en este caso. ¿Qué hace la aplicación? La aplicación, cuando yo lanzo un pago de quincena, lo que hace es que coge a todos mis empleados vinculados y para cada uno de ellos calcula sus devengados, sus deducciones y su pago neto. ¿De dónde saca esa información? Esa información la saca de cada empleado, cómo lo configuramos, si tenía retención en la fuente o no, si tenía auxilio de transporte o no. Entonces, para cada empleado me muestra la información detallada de devengados y deducciones. Yo previamente para esta capacitación le ingresé a los 2 primeros empleados unas novedades específicas. Entonces a Willy Colón le ingresé unas comisiones y esas comisiones se las parametricé. ¿Para qué? Para que fueran de manera indefinida, y que se aplicaran en todas las quincenas. Ahorita les voy a mostrar cómo funciona eso. Adicional, entonces, ¿por qué quise traer esta quincena particular? Porque miren lo que pasó acá. Ahorita Janet nos contaba que nosotros internamente tenemos unos parámetros que nos indican cuáles son las fechas que dice Colombia en las cuales se debe pagar la prima, tanto para el primer semestre como para el segundo semestre. Entonces, ¿qué dice ese parámetro interno? El parámetro interno dice, la prima del primer semestre del año se debe pagar a más tardar el 30 de junio. ¿Eso qué quiere decir? Que como estamos pagando la quincena del 16 al 30, yo en esa quincena debería incluir el pago de prima. El sistema que hace dice, venga, es que usted todavía no ha pagado la prima, entonces se la voy a sugerir en este pago de quincena. Pero habrá quien diga, no, es que yo no quiero pagar la prima junto con la quincena, yo las quiero hacer de manera independiente. También lo podemos hacer. ¿Qué tendría que hacer entonces la persona? Simplemente quitamos este chulito y acá en la gestión de pagos de nómina hay algo que se llama los pagos especiales. En los pagos especiales ustedes la prima de servicios, por ejemplo, la pueden pagar de manera independiente. ¿Listo? También podemos pagar de manera independiente los intereses de cesantías, los cuales también se van a ofrecer en una quincena específica si aún no se han pagado,
pero ustedes también lo pueden sacar de esa quincena y pagarlo de manera independiente utilizando esta opción. ¿Listo? Entonces eso era para que habláramos un poquito de lo que era la prima. Yo la voy a dejar dentro de este pago de esta quincena. Entonces les estaba contando que yo para esta demostración había ingresado previamente unas comisiones, las había ingresado de manera indefinida en todas las quincenas, entonces por eso es que a Willy Colón le aparece siempre las comisiones. Ahorita que paguemos otra quincena nos vamos a dar cuenta que él vuelve y la repite. Previamente también a esta empleada le había ingresado una licencia de maternidad. Listo, entonces por eso es que a esta empleada específicamente le sale el concepto de licencia de maternidad, porque yo previamente se lo había ingresado. Listo. Tenemos, por ejemplo, a Gómez Margarita. ¿Qué pasa? Miren que los dos empleados anteriores yo veía la prima y acá no la veo. Entonces, nosotros lo que hicimos fue una ayuda rápida para los empleados en donde veo las características fundamentales de un empleado. Yo acá perfectamente ya entiendo que eso es un salario integral y que por eso para esta empleada específica que es Margarita Gómez no tengo el pago de la prima. Entonces, desde acá, ¿qué también puedo hacer? Ver todo el historial de todos los pagos que le he hecho a Margarita o volver a navegar al empleado, que fue esa consulta que les mostré ahorita, en donde veo todo el resumen y ya toda la información asociada a ese empleado como tal. ¿Listo? Entonces eso como para conocer ayudas asociadas a cada ventana. Ya como entendemos que para cada empleado tenemos unos devengados y tenemos unas deducciones, también les conté entonces que previamente yo había ingresado unas novedades para ellos, les voy a contar entonces, voy a entrar al mundo de las novedades. El mundo de las novedades es un mundo muy grande. ¿Por qué? Porque yo dentro de la nómina puedo tener un montón de situaciones con cada empleado y para cada empleado pasa algo totalmente diferente. Entonces hay un empleado que tiene horas extras, hay otro empleado que tiene una comisión, hay otro empleado que tiene una licencia no remunerada, hay otro empleado que tiene una enfermedad, entonces hay que tramitarle la incapacidad, ¿cierto? Entonces miren que novedades hay muchísimas y dependiendo de la novedad, el sistema nos preguntará cierta información. En el tema de horas extras, entonces me preguntará cuáles son sus horas extras o cuál es el valor en caso de que quiera ingresar el valor de las horas. En el caso de las licencias, por ejemplo, la de maternidad que estábamos viendo ahorita, me preguntará una fecha inicial y una fecha final. En el tema, por ejemplo, de las incapacidades, lo mismo, me preguntará cuál es la fecha inicial de la incapacidad y cuál es la fecha final. En el tema de las comisiones, ¿qué me preguntará? Me preguntará si es un valor específico y lo que les contaba ahorita, si es un valor que se repite en el tiempo o si es un valor puntual de una quincena. ¿Listo? Ese es el mundo de las novedades para este webinar, para esta demostración. Vamos a ver entonces, vamos a ingresarle, por ejemplo, a Hernán Hernández una novedad. Entonces, para eso, simplemente damos clic acá en adicionar novedad. Las novedades, entonces, están relacionadas con un concepto. Entonces, yo, por ejemplo, le voy a adicionar acá, bueno, la comisión ya la hice, voy a ingresar, por ejemplo, una enfermedad. Entonces vamos a ingresar una enfermedad, por ejemplo, profesional. Entonces miren lo que me pide acá, me pide un número de incapacidad, entonces yo le ingreso el número de incapacidad y lo que les mencionaba ahorita, como esta es una novedad que tiene ligadas fechas, entonces acá lo que me pregunta es, dígame por favor las fechas asociadas a esa incapacidad. Como recordemos que yo estoy en la quincena del 16 al 30, le voy a poner unas fechas también relacionadas con esta fecha para que sí veamos el efecto que tiene esa incapacidad sobre esta nómina particular. Entonces yo le voy a decir que esta incapacidad es del 25 de junio y le voy a decir que es, por ejemplo, hasta el 30 de junio. Listo. Entonces acá le voy a decir que es hasta el 30. El sistema que hace, mire que me dice el número de días asociados a ese rango de fechas que yo puse y me dice de esos días cuántos días son hábiles. También manejamos el tema de las prórrogas. Recordemos que en las incapacidades uno puede tener una incapacidad que es prórroga de otra. Entonces, cuando yo le digo que si es prórroga de algo, el sistema me da la posibilidad de ingresar la incapacidad de la cual es prórroga de esta nueva que estoy ingresando. Vamos entonces a guardar acá. Siempre me pasa en estos webinars que no soy capaz de correr esto. Voy a cerrar acá. Y entonces vamos a ver el efecto que tiene, mírenla acá, la enfermedad profesional de 6 días. Entonces, ¿qué pasa para este empleado en particular? Tenemos un salario de 9 días y tenemos esa enfermedad profesional de 6 días. Y eso nos completa entonces sus devengados. Así entonces funciona para todos
para todas las novedades que yo quiera ingresar en una quincena, en una década o en un mes específico. ¿Listo? Janet, recordanos porfa el tema de los porcentajes que se pueden pagar para las incapacidades para que las personas que nos acompañan conozcan un poquito de eso. Ok, Laura. Entonces, porfa, ingresa a configuración. Sí, claro. Parámetros. Parámetros de organización. En parámetros, ok. Donde dice porcentajes de auxilio para enfermedad común, muéstranos. Ahí ya estoy mostrando, ¿sí estás viendo? Ok, ya. Entonces, ¿qué pasa con las incapacidades? Tenemos incapacidades de enfermedad común, enfermedad laboral y la maternidad. La enfermedad laboral y la maternidad se pagan al 100%, no tiene otro porcentaje, entonces ese ustedes no lo van a ver que se pueda modificar por esta opción, pero los porcentajes de auxilio para enfermedad común por ley se pagan de 1 a 90 días al 66,67%, pero la empresa puede decir que va a pagar con unos porcentajes, que va a pagar con un 100% al empleado. Entonces aquí tenemos que podemos pagar el mínimo de ley de 1 a 2 días, que es el que reconoce el empleador, o también podemos decirle que lo paga al 100%. Lo mismo para los días que van de 3 a 90, que es lo que reconoce la EPS. Entonces la EPS reconoce el mínimo de ley, pero en la organización podemos decir que se pagan, que se reconocen al 100%. Entonces, con el porcentaje que ustedes elijan acá, es que el sistema nos va a hacer la liquidación de ese pago de dicha incapacidad. Cuando el empleado tiene una novedad superior a 90 días, entonces el mínimo de ley es el 50%, pero la empresa también puede tomar la decisión que lo paga al 100%. Listo. Súper bien, Janet. Perfecto. Entonces, vamos a retomar ya con esto. Entonces, hablamos de la prima, que el sistema me la está sugiriendo. ¿Por qué? Porque estamos sobre la fecha límite en la cual se puede pagar la prima del primer semestre. ¿Listo? Ya hablamos entonces que esa prima la puedo quitar y la puedo pagar de manera independiente. ¿Listo? También que hablamos de las novedades, y las novedades ya sabemos que dependiendo de la novedad el sistema me va a preguntar por unos campos específicos o por una información específica. Hablamos entonces que algunas novedades me piden fechas, otras me piden valores, y hablamos entonces de que hay novedades que pueden ser repetitivas. Es decir, yo puedo configurarlas y decirles que pasan por un rango de tiempo o por un rango de fechas específicas, y el sistema es capaz de hacer los cálculos siempre que se genere una nueva quincena y determinar si en esa quincena aplica esa novedad que es repetitiva o no. ¿Listo? Entonces, así como para hacer un resumencito de en dónde vamos. Listo. ¿Qué pasa entonces acá? Recordemos que yo tengo esta nómina en proceso. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo la estoy preparando. Por eso el estado se llama en preparación. Luego, yo puedo pasar a un estado que es por aprobar. La nómina está en la capacidad de que la preparación la haga una persona, la aprobación la haga otra y el pago lo haga otra. Para el ejemplo que yo traigo acá, como mi usuario es usuario administrador, entonces yo puedo pasar por todos los pasos. Entonces yo les voy a mostrar que después de la preparación, yo paso a un estado que es por aprobar, mírenlo acá, y después de que está por aprobar, ¿yo qué puedo hacer? Simplemente hacer una revisión de todos mis devengados y deducciones. Por acá hay una ayuda muy buena que es ver los detalles del pago por concepto, en donde el sistema lo que hace es agruparme todos los conceptos de mi quincena y decirme, vea, usted por salarios va a pagar tanto valor, por prima usted va a pagar tanto valor, en las deducciones por salud va a pagar tanto. Esto es muy útil, ¿por qué? Porque entonces las personas que ya conocen la nómina, estos valores les son muy familiares y es muy fácil revisarlo y saber si pueden aprobar o no esa nómina en particular. ¿Listo? Entonces este resumencito se los quería mostrar para que lo conocieran. Después de que esté por aprobar, entonces, ¿qué pasa? La apruebo y ya cuando queda aprobada, ya queda en un estado definitivo. Ya acá no hay cambios. ¿Eso qué quiere decir? La nómina queda en estado por pagar, ya tengo simplemente generados todos los comprobantes contables y acá entonces vamos a empezar a hablar de lo que es la contabilidad.
Cuando yo dejé esta nómina por pagar, internamente se generaron los comprobantes contables para cada empleado. ¿Cómo funciona la nómina? La nómina genera un comprobante contable por cada empleado asociado a esta quincena como tal. ¿Listo? ¿Qué pasa? También tenemos la generación de los comprobantes de pasivos laborales. Ahorita Luis Alfredo le voy a dar paso para que nos hable un poquito de lo que son los pasivos laborales. Los comprobantes de pasivos laborales se generan ya al final del periodo completo, es decir, cuando ya he pagado las 2 quincenas del mes de junio. Entonces, Luis, háblanos un poquito, antes de yo empezar a mostrar la ventana de configuración y toda la cosa, háblanos un poquito de por qué se llama pasivos laborales. Bueno, entonces, gracias Laura. Entonces se llama pasivos laborales porque, y porque no hablamos de provisiones. Porque cuando yo contrato un empleado, una compañía contrata un empleado, tiene certeza de qué le debe y digamos cuándo le debe hacer el pago. Mientras que en una provisión no se tiene certeza del valor y no se sabe cuándo se va a pagar. Entonces en la nómina de logro hablamos de pasivos laborales, pero no solamente es utilizar la cuenta 26 o la cuenta 25. Nosotros en el plan de cuentas que ofrecemos por defecto y la contabilización, utilizamos la cuenta 25, que son pasivos reales. La nómina de logro, como le decía Laura, en cada periodo de pago, ya sea de quincenal, decadal o mensual, me genera por cada empleado un comprobante de nómina. Es decir, si la nómina es quincenal en este caso, como está configurada esta compañía de ejemplo, para un mismo empleado en la quincena 1 me genera un comprobante de nómina, en la quincena 2 me genera otro comprobante de nómina. Y en la última quincena me genera el comprobante de pasivos laborales, es decir, todas aquellas apropiaciones que debe hacer la compañía, en este caso Viva Natural, por el caso de tener empleados contratados. Apropiaciones como tal, apropiación de los aportes que tiene que hacer a salud la parte del empleado, de la pensión, de vacaciones, de cesantías, interés de cesantías, de parafiscales. Entonces, todos esos pasivos son reales. Al tener esos pasivos reales, hay información muy importante que al final del año se tiene que reportar al cierre del periodo. Por ejemplo, el formato 2276, la nómina de logro lo va a generar, ¿sí? Otro documento que va a generar logro es el certificado de ingresos y retenciones por cada empleado, que es el formulario 220. ¿Qué otra información va a aportar logro? Para los que tengan nuestra contabilidad, van a poder elaborar el formato 1009, que es el de pasivos laborales, es decir, todas aquellas deudas que tiene la compañía, donde hay un concepto que es el 2205, que tiene que ver con el valor de los pasivos laborales. Entonces, al tener la ventaja de tener los pasivos laborales registrados correctamente, le va a ayudar con que esa información le sea más transparente elaborarla. Usted no tiene que hacer al final del año hacer ningún proceso porque usted fue causando una provisión. No, aquí son pasivos completamente reales. Listo, Laura, puedes continuar. Luis, muchísimas gracias. Listo, entonces continuando con todo lo que es el pago de la nómina. Entonces miren que yo en este momento tengo la nómina en estado por pagar. ¿Qué me falta? Simplemente pagar. Para eso entonces voy a volver a la organización, por eso siempre la dejo abierta para que veamos algunos parámetros. Miren que dentro de la organización yo tengo la cuenta bancaria que utilizamos en la compañía para hacer esos pagos a mis empleados. La cuenta bancaria de la compañía es una, pero los empleados y están asociados a un banco como tal, en este caso Bancolombia, pero los empleados pueden tener el uno en una cuenta en la vivienda, el otro en BBVA, eso en realidad no nos importa porque ya cuando nosotros hagamos el pago de la nómina, entonces lo que va a hacer el sistema es generar el plano de transferencia de fondos para que ustedes lo carguen en su banco respectivo. Entonces cuando yo ya le digo pagar, pasan dos cosas. Lo primero es que se genera ese plano del que les estaba hablando y acá me da la posibilidad del sistema de enviar los comprobantes de nómina a todos los empleados que están relacionados en este pago. Yo puedo decirle que sí o puedo decirle que no. Yo le voy a decir que no y les voy a mostrar dónde pueden hacer este proceso si simplemente se equivocaron, dijeron que no y si lo querían hacer o simplemente porque lo quieren hacer en un momento posterior. Lo primero que les voy a mostrar antes de eso entonces es que nosotros tenemos les voy a mostrar por acá está el plano, mírenlo acá, entonces este es el plano que generamos para que ustedes ya ingresen a su banco y lo tramiten de manera rápida, ¿listo? Entonces eso era lo primero que les quería mostrar.
Lo segundo que les quiero mostrar entonces es el comprobante de nómina. A cada empleado les va a llegar su comprobante de nómina, el logo de la compañía, el número del comprobante y el detalle de los devengados, el detalle de las deducciones y el neto a pagar. Eso le va a llegar a cada empleado. Como yo le dije que no, ¿desde dónde lo puedo lanzar? Entonces yo me puedo venir acá a la gestión de los pagos de nómina, vengo al historial de pagos, acá ya está todo lo que ha pasado en la nómina, miren que acá ya tengo pago lo del 16 al 30 de junio y simplemente acá en acciones ustedes pueden enviar esos comprobantes de nómina de manera automática. ¿Listo? ¿Qué hace esa acción? Coge el correo de cada empleado y le envía ese comprobante que yo les mostré hace un momento. También los pueden imprimir, pues esto ya no se usa tanto, pero igual está la opción, si ustedes todavía manejan la impresión de todos esos comprobantes asociados a esa quincena, lo pueden hacer sin problema también de manera masiva. También lo pueden hacer de manera individual. ¿Cómo? Yo puedo venir a ver este pago. Es que esta persona, Margarita Gómez, no recibió su comprobante de nómina. Ustedes pueden perfectamente navegar a ese comprobante y desde acá, miren, enviarlo por correo. O desde más opciones también lo pueden imprimir. ¿Listo? Entonces eso como para que conozcan esas opciones que les damos acá dentro de la nómina. ¿Listo? Entonces eso por el lado de los comprobantes de nómina. Y acá entonces enlazo, recuerdan que yo les decía que cuando yo navegaba a la vista de un empleado, veía los últimos 5 comprobantes de nómina. Miren entonces que acá ya quedó relacionado el de la quincena del 16 al 30 y yo perfectamente puedo navegar a él, que fue lo mismo que les mostré ahorita. ¿Listo? Para seguir enlazando con el tema de la contabilidad, acá en la gestión de pagos de nómina, si ustedes tienen alguna duda de si se generó la contabilidad o no, entonces ustedes pueden venir a esa quincena específica y revisar si hay algún pendiente de contabilizar. Entonces ustedes pueden venir acá, miren que efectivamente tenemos algunos errores en algunos, hay otros que se generaron de manera correcta y lo mismo pasa con los de pasivos laborales. ¿Listo? Entonces eso es simplemente una ayuda para que ustedes puedan relanzar la contabilidad en caso de que haya fallado o simplemente que vean el resultado de esa contabilidad. ¿Listo? Ahora, ¿de dónde sale toda esa configuración contable? Porque no les he mostrado todavía eso. Les mencionaba ahorita cuando pasé por la configuración que hay una ventana que se llama la contabilización de la nómina. En la contabilización de la nómina, entonces ustedes van a poder ver para los devengados, las deducciones y las prestaciones sociales, todas las cuentas asociadas a cada una de las partidas. Ustedes ven acá que, por ejemplo, para el salario está dividido el salario del área de administración, del área de ventas, del área de producción y del área de mano de obra indirecta. ¿De dónde sacamos esa información? Volvamos al empleado. Miren que cada empleado, le voy a decir acá editar, miren que cada empleado cuando yo lo ingreso acá en la información laboral pertenecen a un área específica. Con esa área específica, entonces nosotros determinamos qué cuenta utilizamos, ¿para qué? Para hacer el comprobante contable de ese empleado en particular. ¿Listo? Entonces por eso es muy importante el área. Acá pasa lo mismo con las deducciones, están todas las cuentas relacionadas. Entonces acá, por ejemplo, está todo lo que son los aportes, préstamos, convenios, y por acá está todo el tema de las prestaciones, también está todos los asientos y para cada uno las cuentas que yo voy a utilizar. ¿Listo? Entonces, de esa manera es que la nómina de logro configura toda la contabilización para poder generar esos comprobantes de los que estábamos hablando hace un momento. ¿Listo? ¿Dónde pueden ver los comprobantes generados adicional a donde ya les mostré? Pueden venir acá al listado de comprobantes contables. Acá por defecto me está trayendo el mes actual, pero miren que acá están todos los que hemos generado. Listo, voy a buscar los del periodo 6, por ejemplo, que fueron los últimos que hicimos. Miren que acá están todos los del periodo 6. ¿Y ustedes qué pueden hacer? Entonces acá es muy importante. El que tenga logro, toda esta información de esos comprobantes contables se va a ver reflejada en logro como tal, en los comprobantes contables de logro y en todos los reportes que tenemos de logro de la contabilidad. ¿Listo? Los que no tengan logro, ustedes perfectamente pueden exportar esta información y cargarla. Ya ustedes hacen las transformaciones que necesiten y cargan esa información en la otra herramienta que ustedes tengan, en donde manejen la contabilidad en caso de que ustedes tengan esa forma de trabajar. ¿Listo? Entonces ese listado de comprobantes contables es vital para nosotros. Entonces, voy a hacer un resumen de todo lo que he hablado rápido. Entonces, hablamos de unas configuraciones, de unos conceptos, de unos parámetros de organización. Hablamos de que la compañía puede tener centros o no. Luego empezamos a ver los empleados, que los empleados se pueden ingresar uno a uno o a través del proceso de importación. Luego empezamos entonces a hablar de los pagos de nómina,
que en este ejemplo que estamos poniendo nuestros pagos son quincenales porque así lo definimos dentro de nuestra organización. Los pagos entonces nos permiten ingresar novedades. Una cosa que no les había contado es que las novedades se pueden ingresar, como les mostré, a través de la ventana, a través de la importación de novedades. Ahorita les muestro cómo. La importación de novedades se puede hacer a través de dos opciones, ya sea a través de la ventana de empleados, ingresándole novedades a un empleado específico, o a través de la ventana de pagos. ¿Listo? Luego entonces, cuando ya tenemos toda la nómina resuelta, tenemos para cada empleado sus devengados, sus deducciones y su total neto, podemos pasar a un proceso de aprobación, después al pago. El pago nos genera nuestro archivo de transferencia de fondos, dependiendo del parámetro que yo tenga configurado, y se envía a cada empleado sus comprobantes de nómina respectivos. Adicional, se hace todo el proceso de la contabilidad. ¿Listo? Eso para hacer un resumen de todo lo que llevamos. ¿Qué entonces les quedo debiendo? Que ya se los voy a mostrar la forma como se importan novedades. Entonces, para la importación de novedades, acá en la gestión de pagos de nómina, está la opción de importar novedades. Ustedes pueden importar todos estos tipos de novedades y funciona exactamente como les mostraba ahorita. El sistema les va a mostrar un paso a paso de cómo importar esas novedades y ustedes simplemente cargan esa información. ¿Listo? ¿Desde dónde también se puede hacer? Desde la opción de empleados. Les voy a mostrar por acá. Vamos a cerrar esto que ya tengo muchas cosas abiertas. Desde la consulta de empleados, ustedes pueden adicionar novedades a través del botón de adicionar novedades. Entonces, esas son todas las formas que tenemos para adicionar novedades. ¿Qué me falta entonces en todo este proceso que hemos abordado a lo largo de este webinar? Nos falta hablar de los aportes. Para eso, entonces, está la opción de gestión de aportes. La gestión de aportes, ¿cómo funciona? El sistema lo que hace es que mes tras mes va haciendo el cálculo de los aportes que corresponden al mes específico. ¿Cómo así? Miren que yo acá tengo para mayo ya calculado todos los aportes de mayo. ¿Por qué? Porque yo ya pagué la primera quincena de mayo y la segunda quincena de mayo. Y para junio lo mismo, yo ya terminé de pagar las 2 quincenas de junio. Entonces, ¿qué pasa? El sistema ya me calculó los aportes y me dice que están en un estado por pagar. Cuando están en estado por pagar, pues yo simplemente puedo hacer el pago seleccionando el operador al que le voy a hacer el pago como tal. Y miren que por acá hay una opción que se llama generar el archivo de aportes. Ese archivo de aportes es el que ustedes van a utilizar para luego montarlo en el operador. Listo, yo por acá previamente, entonces lo tengo. Lo generamos en dos formatos. Lo generamos en Excel para que sea mucho más fácil de revisar y lo generamos también en TXT, que es el que recibirá el operador como tal. El de Excel, ese sí no lo pueden cargar en la plataforma del operador. ¿Listo? Entonces, pueden generarlo, pueden por acá también hacer una revisión rápida, ver totales por entidad. Entonces, miren que acá están todas las entidades, miren, estos son los contactos de los que hablábamos al principio y para cada contacto, cuál es el valor de los aportes. Entonces, eso nos ayuda mucho a revisar. Y finalmente, simplemente pagar la autoliquidación, en donde van a poner cuál es el número de la plantilla del aporte, el número de referencia de pago, y simplemente pagan, y ahí ya no hay pierde. Como yo acá ya todas las tenía por pagar, rápidamente les voy a mostrar, acá en la nómina, voy a simplemente a lanzar el pago de la siguiente quincena, que ya sería la de julio, para que ustedes vean los efectos que tiene esa quincena nueva en los aportes. La voy a llevar hasta acá, sin ingresar novedades y sin nada. Y miren que si yo vuelvo a la gestión de aportes y actualizo, miren, me generó para julio los aportes que llevo calculados hasta el momento, pero miren el estado, está pendiente de pagos de nómina. ¿Por qué? Porque me falta una quincena como tal para completar todo el tema de aportes. ¿Listo? Ya con esto entonces tenemos resuelto todo el tema de la liquidación de los pagos quincena tras quincena, en este caso que tenemos los parámetros quincenal. Recordemos que ustedes lo pueden hacer decadal o lo pueden hacer mensual. Tenemos resuelto entonces todo el tema del plano de transferencia de fondos para el banco que ustedes necesiten. Tenemos el tema de los aportes con el plano de transferencia y todos esos envíos de correo. Listo. Entonces creo que podemos dejar hasta acá el día de hoy.